Él estaba allí. De pie delante de todos, a punto de hablar como si fuera el dueño del mundo. Corbata bien anudada, postura erguida, sonrisa entrenada. Pero aún no me había visto. Estaba sentado discretamente a unas mesas de distancia, observando. Era imposible no recordar la última vez que nos vimos, antes de que todo se viniera abajo. «Has olvidado tu sitio», dijo. «No vas a ninguna parte, tonto, y encima con 2 niños». Recuerdo exactamente cómo lo dijo. Sin levantar la voz. Sin vacilar. Solo sonriendo. El tipo de sonrisa que viene con crueldad y certeza. Estaba seguro de que yo no pasaría esa puerta. Que volvería arrastrándome, suplicando que me aceptaran de nuevo. Aquel día, mi cuerpo temblaba. Llevaba un vestido que había pasado por más peleas de las que podía contar. Llevaba el pelo recogido a toda prisa. Me temblaban las manos. Mis ojos agotados. Aún así, intenté razonar con él. Intenté encontrar algo de humanidad en él. Pero no había ninguna. Iván sabía aplastar sin empujar. Tenía el don de destruir con palabras suaves y gestos elegantes. Y yo solo era otra pieza fuera de lugar. Pero ahora, sentado allí, un año después, algo era diferente. Él estaba en el escenario. Un hombre de éxito a punto de dar un discurso. Y yo, invisible desde la distancia, era todo lo que él había imaginado que sobreviviría. Aún no podía verme. Pero lo haría. Y cuando lo hiciera, ya no tendría ningún control sobre aquello en lo que me había convertido. Mi corazón latía con firmeza. No nerviosamente, sino con firmeza. Era la primera vez en mucho tiempo que podía mirarle sin miedo. Sin ira. Sin dolor. Solo con la certeza de que había superado algo que él ni siquiera sabía que existía. Mi mente volvió a cuando todo empezó. Iván me decía que yo era diferente. Que era todo lo que una mujer debe ser: tranquila, dulce, entregada. Le gustaba mi calma, mi contención. Mi forma de no discutir, de no enfrentarme. Y al principio, lo confieso, eso sonaba a amor. Crecí solo con mi madre, Teresa, en un piso pequeño donde cada logro se celebraba como un milagro. Ella me enseñó todo lo que un corazón fuerte necesitaba saber: nunca depender, nunca aceptar migajas, nunca olvidar quién eres. Pero cuando llegó Iván, con toda su seguridad y protección, dejé que me convenciera de que podía descansar. Que él se encargaría de todo. Que bastaba con ser suya. Por aquel entonces, yo acababa de licenciarme. Baltasar, mi profesor de lingüística, solía decir que yo tenía un talento poco común para los idiomas. Era como si pudiera ver las palabras más allá de la traducción. Sientes el idioma con el corazón, Renata, solía decir. Y gracias a él conseguí mi primer trabajo, incluso antes de terminar la universidad. Pero Iván no lo veía como una virtud. Decía que trabajar era una carga innecesaria, que ganaba suficiente para los dos. Y cuando nacieron los mellizos, Mateo y Clara, tuvo el argumento perfecto para que me quedara en casa. Nadie los cuidará como tú, solía decir. Y yo quería creer que eso era cuidado. Pero era control. Todo tenía que ser perfecto. La casa, la cena, las sábanas. ¿Y yo? Yo solo necesitaba estar ahí, tranquila, disponible. Un adorno de una vida aparentemente perfecta. Y cuando mi madre murió, cuando mi mundo se derrumbó, reaccionó como si hubiera perdido a su secretaria. No una suegra. No un pilar de mi vida. Iván se encargó de todo. Del velatorio, del papeleo, de la organización. Pero no me dio la mano. Ni siquiera me miró a los ojos. Fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Una pieza que había estado herida durante mucho tiempo finalmente se rompió. Y ahora, un año después, estaba ante el público, dando su discurso de siempre. Pero entonces me vio. Y en ese preciso segundo, en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, Iván se congeló. Porque en ese momento lo supo. La mujer a la que había llamado tonta, era ahora la prueba viviente de que no tenía poder sobre mí. Su mirada vaciló un segundo. Fue solo un instante, pero me di cuenta. Porque conozco a ese hombre. Conozco cada matiz de ese rostro.
Y en ese breve instante de silencio, antes de reanudar la conversación por el micrófono, Iván supo que ya no era el dueño de la narración. Ese pequeño titubeo fue todo lo que necesité para estar segura. Me vio. Me reconoció. Pero no como la mujer que se fue de su vida en silencio. Me reconoció como una amenaza. Como un recordatorio vivo de que no había conseguido borrar lo que soy. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, hay que remontarse un poco más atrás. Iván nunca fue de los que conquistan con exageración. Él era sutileza. Era control disfrazado de protección. No me ofrecía flores, pero sí estabilidad. Hacía que pareciera que lo único que necesitaba era confiar, descansar, dejar que él se encargara. Y yo deseaba tanto eso. Quería por primera vez no cargar con el mundo sola. Baltasar, mi profesor, solía decir que mi talento para los idiomas era como respirar. Era natural. Me animó a ir más allá, a pensar en grande, a buscar algo fuera de la burbuja en la que crecí. Con su ayuda conseguí unas prácticas en una agencia de viajes especializada en clientes internacionales. Fue mi primer gran paso. Recuerdo el orgullo en los ojos de mi madre Teresa. Ella siempre creyó en mí más de lo que yo creía en mí misma. Naciste para cosas más grandes, Renata. Nunca lo olvides, repetía como una oración. Era la mujer más fuerte que he conocido y sin embargo, nunca me exigió fuerza. Solo la verdad. Fue en la agencia donde conocí a Iván. Era uno de los clientes más exigentes y refinados. Siempre elegante, siempre puntual, siempre rodeado de un aura de poder. Me hablaba como si fuéramos iguales, aunque él estaba en un mundo que no era el mío. Poco a poco fue ocupando espacio en mi rutina. Primero en encuentros casuales. Luego en mensajes. Y luego en toda mi vida. Me enamoré. Plena, ciegamente, desesperadamente agradecida de que alguien como él se fijara en mí. Iván era firme, decidido, generoso en sus gestos. Sobre todo, me hizo sentir segura. Como si todo el esfuerzo que había hecho hasta entonces hubiera merecido la pena. Después de un año juntos, me pidió que me casara con él. Todo estaba calculado, el restaurante tranquilo, el anillo discreto y muy caro, el brindis a media luz. Acepté sin pensarlo. Y me lancé de cabeza a la promesa de una vida perfecta. Después de la luna de miel, todo cambió, lenta pero inexorablemente. Iván se adueñó de todo, de la casa, de la rutina, de las decisiones. Solía decir que yo no tenía que preocuparme de nada. Pero poco a poco mi opinión dejó de ser consultada. Mis gustos se diluyeron en los suyos. Y sin darme cuenta, desaparecí. El embarazo fue el punto de inflexión. Descubrir que esperaba gemelos fue para mí una explosión de miedo y alegría. Para él fue un proyecto. Sonreía, hacía planes, hablaba de sus hijos, como si yo solo fuera el recipiente. Yo quería entenderlo como excitación. Pero en el fondo lo sentía, era posesión. Los meses siguientes fueron duros. Apenas comía. Tenía náuseas interminables, mareos e insomnio. Iván hizo lo que se espera de un buen marido, compró medicinas, concertó citas, pero su paciencia era limitada. Siempre había una comparación, la mujer de Ethan trabajó hasta el último mes. ¿Esa mujer en la cena de empresa? Embarazada de 7 meses y aún llevaba tacones. Tienes que ser más fuerte, Renata. Me encogí. Fingí que no me dolía. Intenté compensarlo con silencios y sonrisas. Quería volver a ser digna de su mirada. Pero su mirada ya no estaba en mí. Estaba en otra mujer. Jimena. Me costó admitirlo. En el fondo lo sabía. Pero inventé excusas. Inventé inocencia donde solo había desdén. Me dije que solo era estrés. Que todo volvería a la normalidad cuando nacieran los bebés. Me aferraba a una versión de Iván que ya no existía, o que quizá nunca existió. El día que perdí a mi madre fue el día que perdí mi base. Teresa siempre había sido mi puerto. Incluso cuando no decía nada, incluso desde lejos, era la brújula silenciosa que me mantenía en pie. No me di cuenta de las señales. O tal vez sí y no quise verlas. Me ahogaba entre biberones, fiebres y el teatro diario de ser la esposa perfecta de Iván.
Cuando recibí la llamada del hospital, algo en mí ya lo sabía. El tono de voz del médico, el silencio entre sus palabras, la pausa antes de decir mi nombre. Fui allí como quien camina hacia un abismo. Y eso fue lo que encontré, el fin del mundo tal y como yo lo conocía. Iván tomó las riendas de todo. Llamó a la funeraria, eligió el ataúd, firmó los papeles. Pronunció discursos pulidos, fríos y eficientes. Pero no me cogió de la mano. No me miró a los ojos. No lloró conmigo. O por mí. Cuando llegamos a casa, todavía estaba en estado de shock. Sentía como si me hubieran arrancado la mitad de mí. Solo dijo, tienes que ser fuerte por los gemelos. Como si fuera tan simple. Como si el duelo pudiera aplazarse por conveniencia. Mateo y Clara eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Y yo hacía todo lo posible para que el dolor no les afectara. Sonreía cuando quería gritar. Canté nanas con los ojos secos y el alma agrietada. No dormía. No comía. Solo trabajaba. Como una máquina que nadie ve averiarse porque sigue funcionando. Fue en esta rutina silenciosa cuando llegó el chasquido. Iván se había dejado el móvil en la mesa del salón, desbloqueado. Nunca lo había tocado. No por respeto sino por miedo. Miedo a descubrir lo que mi corazón ya sabía. Pero aquel día, algo tiró de mí. Una notificación iluminó la pantalla. Una imagen. Jimena. Lencería roja. El pie de foto, te echo de menos. Ayer fue perfecto. Sentí que se me revolvía el estómago. Un dolor agudo físico como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Toqué la pantalla. Y me sumergí en la verdad. Los mensajes eran claros. Explícitos. Se veían a menudo. Se reían de mí. Se reían de mi dedicación. Él la llamaba refrescante. ¿Y a mí? Aburrida sin brillo, atascada en la maternidad. Cada palabra que leía era una aguja clavada con crueldad. No solo estaba siendo traicionada. Estaba siendo humillada. Despreciada. Reducida a una caricatura de la mujer que una vez fui. Esa noche no lloré. Me senté en el borde de la cama y esperé. Iván llegó tarde como siempre. El mismo traje caro. El mismo perfume. El mismo cansancio ensayado. Cuando me vio con el teléfono en la mano, se detuvo. Por un segundo pareció incómodo. Pero luego se recompuso. Dejó escapar un suspiro cínico y dijo con la calma de quien cree tener el control, así que has visto. Bueno, al menos ahora podemos dejar esta puesta en escena. Permanecí en silencio. Mirándole fijamente. Se acercó, se quitó la chaqueta, se sentó en el sillón y habló fríamente. Es guapa, ¿verdad? Se cuida, se interesa por mí, sabe hablar. Y tú, mírate. Solo hablas de pañales, comida y enfermedades. ¿Qué queda de la mujer que conocí? Las palabras cortaron como cuchillas. Pero no lloré. Esta vez no. Respiré hondo y me limité a decir, me voy. Mañana. Se rió. Como si yo fuera una niña rebelde. ¿Tú? ¿A dónde vas? ¿Con 2 niños pequeños? ¿Sin ingresos? No tienes ninguna oportunidad. Pero él no tenía ni idea de lo que pasa cuando una mujer ya no tiene nada que perder. No sabía de la fuerza que nace cuando se toca fondo. La fuerza de la dignidad. Aquella noche acosté a Mateo y a Clara. Esperé a que se durmieran. Luego fui a la cocina, me senté en el suelo, me abracé las rodillas y respiré. En la oscuridad. En silencio. Y allí sola, decidí, nunca más nadie me hará sentir pequeña en mi propia vida. Esa casa nunca fue mía. Pero el momento lo fue. Fue mi nuevo comienzo. Salí de casa con una maleta, 2 pequeñas mochilas y los gemelos dormidos pegados a mí. Amanecía. La ciudad dormía. Y yo lloraba. No de tristeza. Sino de alivio. Aunque suene contradictorio, salir de aquella casa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a la paz. Cada paso en la oscuridad,
cada esquina cruzada a toda prisa, era un adiós al miedo. Volver al antiguo piso de Teresa, ese espacio estrecho con olor a madera vieja y recuerdos entrañables, era como volver a ser yo. Era un lugar pequeño sin lujos con paredes desconchadas y muebles que habían pertenecido a otra época. Pero allí podía respirar sin dar explicaciones. Nadie me juzgaba. Nadie me corregía. Podía existir, aunque mi corazón siguiera hecho pedazos. Las primeras semanas fueron una prueba de realidad. Iván, como había prometido, pagaba la pensión mínima. Centavos. Utilizó abogados y trucos que yo ni siquiera sabía que existían para ocultar lo que ganaba. Buena suerte manteniendo a 2 niños con eso, dijo en su habitual tono burlón. Volverás arrastrándote. Pero me subestimó. Como siempre. Cogí todas las joyas que me había regalado a lo largo de los años, collares, pulseras, pendientes que él elegía y decía que realzaban mi imagen y las vendí. No solo por necesidad, sino por liberación. No era oro. Era cadena. Y yo rompía cada eslabón. Con el dinero pagué facturas atrasadas, compré comida, cuadernos, mochilas nuevas para Mateo y Clara. Planifiqué cada céntimo con precisión casi quirúrgica. Y empecé a buscar trabajo. Armé un currículum con los pocos datos que tenía. Viejas experiencias, programas de formación interrumpidos, un título que parecía demasiado alejado de mi realidad actual. Lo envié a todas partes. Fui a entrevistas. Respondí a preguntas que siempre parecían acabar con un no. Era un riesgo. Una mujer sola. Con 2 hijos. Y un pasado invisible. Acepté lo que se me presentó. Primero un turno en un mercado de barrio. Reponiendo estanterías. Luego limpieza en una asociación de profesionales liberales. Lavaba retretes mientras escuchaba conferencias a puerta cerrada. Me levantaba antes que el sol. Me iba a dormir después de mis hijos. Almorcé de pie con mi uniforme fingiendo que todo iba bien. Pero no me quejé. Nunca me quejé. Porque cada noche, cuando llegaba a casa y veía a Mateo y Clara durmiendo a salvo, sentía una especie de victoria que Iván nunca entendería. Puede que no tuviera estabilidad, pero tenía libertad. Y esa libertad era mía. Fue una mañana cualquiera cuando Baltasar reapareció. Yo estaba en la tienda de jardinería, organizando un stock de bolsas pesadas. Cuando levanté la vista, vi aquella figura familiar, alto, elegante, con su habitual mirada atenta. Quise esconderme. No porque me avergonzara del papel, sino por el contraste entre lo que él pensaba que yo sería y en lo que me había convertido. Pero me vio. Y sonrió. Nos saludamos. Y contrariamente a lo que yo temía, no había lástima en sus ojos. Había respeto. Curiosidad. Afecto. Fuimos a tomar un café cerca de allí. Por primera vez en mucho tiempo hablé. Todo. Sin florituras, sin filtros. Le hablé de Iván, de mi madre, de los gemelos, del frío suelo de la cocina donde decidí empezar de nuevo. Me escuchó en silencio. Y entonces dijo, no has perdido nada. Has sobrevivido. Y ahora vas a florecer. Porque esto de aquí, Renata, esto es solo el principio. Me fui a casa con los ojos llenos y el pecho abierto. Esa tarde vi a Mateo y Clara jugando en la alfombra con un juego de mesa donado por un vecino. Se reían a carcajadas. Completos. No pedían más que mi presencia. Mi atención. Mi cariño. Y ahí, en ese instante lo supe, estaba haciendo lo correcto. Iván me llamó tonta. Dijo que nunca llegaría a nada. Pero él no lo sabía. Yo ya estaba en camino. Y mucho más lejos de lo que él jamás tendría el valor de llegar. Baltasar me nombró traductora autónoma para una empresa internacional. Era algo pequeño, temporal, sin promesas, pero para mí lo era todo. Era como llegar a un pasado olvidado y recuperar a la mujer que una vez había sido. Acepté sin pensármelo 2 veces. Asustada, sí. Pero hambrienta. Hambre de reconstruirme. Y aproveché esa oportunidad con todo lo que tenía. Trabajé hasta altas horas de la madrugada. Traduje informes mientras cocinaba arroz.
Entregué textos con precisión mientras Mateo y Clara jugaban a mis pies. Hubo noches en vela, días corriendo entre tareas y reuniones improvisadas en un rincón del salón. Pero con cada entrega realizada, cada cumplido recibido, sentía renacer una parte de mí. Lo que era temporal se convirtió en fijo. Y lo que era fijo se convirtió en reconocido. De repente ya no era solo una antigua ama de casa que intentaba recuperarse. Era Renata, la profesional fiable, eficiente y respetada. La mujer que, según Iván, se había desvanecido, estaba más viva que nunca y brillaba. Cada correo electrónico que enviaba era una respuesta silenciosa para él. Cada reunión concluida con éxito era una victoria privada. Mi nombre empezó a circular entre equipos de otros países. Y entonces llegó la invitación: coordinar un nuevo proyecto centrado en la expansión multilingüe. Un puesto que años atrás habría rechazado por miedo. ¿Y ahora? Acepté con firmeza. Mateo y Clara lo siguieron todo de cerca. Crecieron viéndome luchar, viéndome equivocarme e insistir y seguir adelante. A veces me ayudaban, otras simplemente me abrazaban al final del día. Un día, Clara me miró con los ojos brillantes y me dijo: «Mamá, de mayor quiero ser como tú». Y lloré. Por primera vez, no de cansancio ni de tristeza, sino de orgullo. Porque lo había conseguido. No en todo. Pero sí lo que realmente importaba. Fue durante esta nueva etapa cuando llegó la inesperada invitación. Una gran conferencia de negocios con profesionales y líderes de diversos campos. Fui invitado especial de un colega del proyecto europeo. Acepté sin pensarlo mucho. No tenía ni idea de quién estaría en el escenario hasta que vi el nombre en la gran pantalla: Iván. Sería el orador de clausura. Por un momento dudé. Pero algo dentro de mí me dijo: ve. No como provocación. No por venganza. Sino porque merecía estar allí. Yo formaba parte de ese espacio. Y no era él quien dictaba cuál era o no mi lugar. Me senté en una mesa cerca del escenario, discreta pero suficientemente visible. Vi entrar a Iván con su traje bien cortado, el mismo andar seguro, la misma expresión ensayada. Estaba rodeado de sonrisas, apretones de manos, luces. Todo como antes. Hasta que me vio. Sus ojos me encontraron. Y se quedó inmóvil. Por un segundo el mundo a su alrededor se detuvo. Su discurso vaciló. La pose que tanto había cultivado se desmoronó en silencio. Intentó reanudarla, tosió, tropezó con las palabras. Dijo algo vago sobre superación y resistencia y concluyó demasiado rápido. La sala, antaño vibrante, se abochornó. Nadie lo entendió. Pero yo sí. Por primera vez, Iván no supo qué decir. Porque allí frente a él estaba la mujer que había intentado borrar, y que ahora era imposible ignorar. Al salir, nos cruzamos. Se detuvo. Me miró de arriba a abajo. Intentó sonreír. Pareces diferente. No. Solo he vuelto a ser quien era antes de que me borraras. No contestó. Solo se quedó allí como alguien que finalmente entiende que está perdido. Y no a una mujer. Sino a toda una mujer. Fuerte. Libre. Y completamente fuera de su alcance. Aquella noche volví a casa en silencio. Mateo y Clara ya dormían. Entré en el dormitorio, los miré un rato y les di un beso en la frente. Luego susurré: solo para mí, mamá ha vuelto. De verdad. Y fue en ese momento cuando comprendí lo que significa ganar. Ganar no significa humillar a quienes intentaron hundirte. Ganar es elevarse tan alto que el pasado ya no puede alcanzarte. Iván me llamó tonto. Dijo que yo no iba a ninguna parte. Pero lo hice. Y he llegado tan lejos que él nunca podrá seguirme el ritmo. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir otras como esta, no olvides suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún vídeo.